Con respecto al documento de economía, yo quisiera hacer un breve comentario leído en clave política. Yo tengo la sensación primera que ese documento es un documento muy carta abierta, que está hecho con ese espíritu, con ese tipo de redacción, con ese tipo de lenguaje, que me parece raro encontrar en gente que viene de la economía. Por lo tanto, hay sin duda una implicación muy fuerte en el esfuerzo que ellos han hecho de escribir un documento que esté en la lógica de ese lenguaje. En segundo lugar, es un documento que merece ser entendido, yo lo entendí así, por lo menos cuando lo leí, como un documento que desde la economía se inscribe en la política. No es un documento que está analizando las políticas coyunturales, ni un documento que está ofreciendo modelos alternativos, no se mete en eso, sino que trata de explicar desde un pensamiento económico cómo la crisis última que hemos tenido recolocó la posibilidad del Estado como interventor y todo lo que se dice en el documento, que no voy a decir, que ya lo escucharon. Ese punto me parece que es esencial, dicho de los economistas, en un momento donde todavía aquellos que sostienen lo contrario, que son todos los gurúes, no se arrodillan, no se bajan de su tesitura y siguen hablando de otras cosas en el momento en que ese modelo entra en crisis a nivel internacional. Y yo quisiera entonces partir de este punto, de la reivindicación del papel del Estado interventor, para relacionar esto con el discurso de Cristina el otro día en las Naciones Unidas. Porque es cierto que no salió en la tapa de los diarios, pero también es cierto que no se publicó entero en ningún lugar y no se lo escuchó en ningún lugar completo. Y ella dijo algo muy importante, muchas cosas importantes, pero una de las más importantes que dijo para mí fue cuando cuestionó a las Naciones Unidas y dijo que la relación multilateral de las Naciones Unidas estaba herida y que había que corregirla, y que dio ejemplos de cómo se estaban haciendo las cosas en América del Sur, con el caso del UNASUR y la cuestión de Bolivia, y el caso de Colombia con la reunión del Grupo Río, apelando a la idea de la multilateralidad. Ese concepto de la multilateralidad que se perdió en el mundo y que se está reivindicando en esta región, es también fundamental que se aplique y se lo tenga en cuenta en la política interna. Nosotros tenemos que ser multilaterales en el órgano, en la cuestión internacional, y tenemos que ser también multilaterales en las prácticas políticas de este país. Por lo tanto, las políticas tienen que hacerse de forma más multilateral. Con todo lo que eso significa, que no quiero extenderme desde ese punto de vista. Entonces, un Estado que se reinserta desde el punto de vista simbólico en el lenguaje posible de la política, tiene que desarrollar un conjunto de prácticas superadoras de la vieja historia del Estado. Porque así a mí me dicen que llegó el Estado de nuevo, pero llegó el Estado para reproducir los defectos y los problemas que tuvo en el pasado, aun cuando era Estado de bienestar, yo no me quedo contento con eso. En la idea de la alternativa, del modelo alternativo, necesito un Estado diferente. Por lo tanto, un concepto que me parece clave, que sale aquí, que es el de la multilateralidad para las políticas, que es fundamental que lo introduzcamos en el momento en que el Estado se tiene que reconstruir. Y el Estado se tiene que reconstruir, el Estado Nacional se tiene que reconstruir de cara a la sociedad y ayudar a reconstruir la sociedad de la misma manera entonces que la sociedad va a llegar a ayudar a reconstruir a ese propio Estado. Es decir, si no se instala un modo diferente de reconstruir el Estado y la sociedad en Argentina, nos va a faltar un elemento fundamental en el futuro modelo que queramos tener. Un modo distinto de producir la política es clave. Y desde ese punto, es tal vez el punto que le faltó al documento decir, para que no quedara la idea de que se está pensando en un Estado como el que fue. Yo sospecho que no se agregar a nuestra concepción. Digamos. El documento habla muy claro de la idea de confiscación, que apeló la derecha para la cuestión, ¿se acuerdan cuando fue lo de las... Sí, de las retenciones, pero ese lenguaje de la confiscación lo está usando ahora la oposición en el Senado, con Morales y todo lo demás, para decir que el gobierno quiere confiscar el salario de los aposentados. Entonces, esa idea de confiscación que proviene de una defensa profunda del interés privatista,
hay que oponerle una concepción de multilateralismo político y social que tiene que ser práctico. Ese para mí es la clave política de este punto y lo pongo a discusión.